Hola a todos, vamos a resolver el siguiente problema. Para poder resolver un problema, el requisito principal es entender el enunciado, saber qué nos dice, identificar los datos que nos da y después ser capaces de saber qué es lo que nos está pidiendo. Vamos a leer el enunciado con calma. Un autobús transporta a 60 pasajeros. Cierto número de ellos ha abonado 1,2 euros por cada billete sencillo. Otro grupo ha pagado el 80% del billete sencillo, ya que ha adquirido el billete para grupos numerosos. Y el tercer grupo, formado por personas mayores de 65 años, ha abonado el 50% del billete sencillo. La recaudación del autobús fue de 46,56 euros. Y ahora viene lo que nos pide el ejercicio. Calcula el número de viajeros de cada clase, sabiendo que la cantidad de viajeros que se benefició del mayor descuento es el doble que la cantidad del resto de viajeros. Bueno, pues de momento nos está hablando de distintos tipos de billetes que se abonan en un autobús y nos pide que calculemos el número de viajeros de cada clase, sabiendo, ahí nos da otra condición, ¿verdad? Bueno, pues aquí podríamos ir poniendo los datos, ¿verdad? Son 60 pasajeros, hay un grupo que paga el 80% del billete sencillo, los mayores de 65 años pagan el 50% del billete sencillo y la recaudación total es de 46,56 euros. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo. Nos pide el número de viajeros de cada clase, es decir, podemos llamar X al número de viajeros con billete sencillo y al número de viajeros con billete de grupo y Z al número de viajeros con billete de mayores de 65 años. Entonces tenemos tres incógnitas. Vamos a plantear ese problema, vamos a resolver este problema con tres incógnitas. Por lo tanto, necesitamos tres ecuaciones. Bueno, pues vamos a ir viendo los datos que nos da. En un principio nos decía que el autobús transporta a 60 pasajeros. Es decir, si sumamos el número de pasajeros que paga el billete de cada tipo, nos dan 60. X más Y más Z igual a 60. Por otro lado, nos dice que algunos de ellos, cierto número de ellos, ha abonado 1,2 euros por cada billete sencillo. Otro grupo ha pagado el 80% del billete sencillo. Y el tercer grupo ha abonado el 50%. La recaudación total, el dinero total, es de 46,56 euros. Ahora estamos hablando de dinero. Vamos a hacer una ecuación, vamos a escribir una ecuación en la que a ambos lados del igual tenemos dinero, ¿verdad? Bueno, pues fijaros. Hay X viajeros que han pagado 1,2 euros. Perfecto, ya tenemos el principio de esta ecuación. Después dice que otro grupito, el grupito o la clase Y de viajeros, ha pagado el 80% del billete sencillo. El 80% quiere decir que de lo que costaba el billete sencillo, que era 1,2, lo vamos a multiplicar por 80 y lo vamos a dividir entre 100. Y luego el grupito de los mayores de 65 años, lo que era el billete sencillo de 1,2 euros, esta cantidad de personas mayores de 65 años que son Z, el billete sencillo, que era 1,2, lo vamos a multiplicar por 50 y lo vamos a dividir entre 100. Entonces nos queda esta ecuación de aquí, nos queda 1,2x, cuando hacemos la operación de 80 por 1,2 partido por 100 por y nos da 0,96y, y cuando hacemos la operación de 50 por 1,2 partido por 100 por z, pues nos queda 0,6z, ¿vale? Entonces, esta es la ecuación en la que hemos estado trabajando, en la que a la izquierda del igual está lo que van pagando los distintos tipos de pasajeros y a la derecha está el total que han pagado entre todos. Bueno, y nos queda una ecuación, porque claro, estamos trabajando con tres incógnitas.
Lo más sencillo en estos casos, para tener una solución concreta, para que sea un sistema compatible determinado, es que tengamos otra ecuación más, con 3 incógnitas, o en la que aparezcan 2 de las incógnitas relacionadas. Bueno, pues esa tercera ecuación está aquí. Dice, sabiendo que la cantidad de viajeros que se benefició del mayor descuento, que son los de mayores de 65, la cantidad de personas mayores de 65 es el doble de la cantidad del resto de viajeros. Es decir, la cantidad de personas que se benefició de un mayor descuento, que son los mayores de 65, es el doble. Ese es, podríamos traducirlo por el igual, ¿verdad? Es el doble de la cantidad de viajeros que son el resto, ¿verdad? Entonces sería z igual al doble del resto. ¿Sí? Bueno, pues ya tenemos nuestro sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas para resolverlo, que sería este de aquí. Si no nos gusta trabajar con decimales o si preferimos no trabajar con decimales, para que todas estas cantidades de la segunda ecuación queden sin decimales, podríamos multiplicar a todos y cada uno de los sumandos de la ecuación a ambos lados del igual por 100, ¿verdad? Entonces tendríamos 120x más 96y más 60z igual a 4, 6, 5, 4, 6, 5, 6. Entonces ya quedaría todo sin decimales, ¿verdad? Nos quedaría la ecuación sin decimales. Bueno, pues ahora no nos queda más que resolver este sistema. Podemos resolverlo por el método de Gauss, podemos resolverlo por igualación, por sustitución o reducción. Yo en este caso he decidido resolverlo por sustitución. Por eso de también trabajar otros métodos de resolución de sistemas. En esta primera ecuación he despejado la x y la he sustituido en la segunda y en la tercera ecuación, ¿vale? En la segunda ecuación, pues efectivamente donde ponía la x he puesto lo que vale la x, 60 menos y menos z, he ido realizando las multiplicaciones y he llegado a esta ecuación de aquí. En la tercera ecuación, pues fijaros, si multiplicamos el 2 por lo que es la x, al ir operando pin, 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 al final la y la z aparecen en ambas ecuaciones, pero la y desaparece, porque tendríamos menos 2y más 2y, clean, clean, y entonces al final nos queda 120 igual a 3z, por lo tanto directamente al hacer la sustitución en esta ecuación nos ha salido que z es igual a 40, es decir, el número de viajeros mayores de 60 años es 40. Si ahora tenemos que z es 40 y nos vamos a esta ecuación en la que ya teníamos solamente z e y, pin, 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 despejamos y tenemos la y. Bien, y después lo siguiente que podemos hacer es ir a la ecuación en la que teníamos que x era igual a 60 menos y menos z, y entonces x sería igual a 60 menos 40 menos 6, y tendríamos que esto es 20 menos 6, que es 14. Por lo tanto, x es igual a 14. Y queda que x es igual a 14, que son los viajeros de billete simple, que y es igual a 6, que son los viajeros de billete de grupo, y lo que ya teníamos previamente, que z es igual a 40, que son los viajeros mayores de 65 años. Bueno, pues espero que la resolución y el análisis de este problema os hayan ayudado a entender mejor los problemas y a ver